Pero bueno, hablemos también de otras cosas que están pasando en la ciudad. La noticia, Jan, la tenemos en una foto, ¿no? La detención de uno de los presos que se había escapado de la alcaidía de Caballito. A ver si lo podemos identificar. Recuerden que se escaparon 6. De los 6, después 4 quedaron prófugos, 2 se encontraron. Nosotros tenemos una imagen que hemos mostrado esta semana, además, de uno que se fue caminando y que después se tomó un taxi. Lo vimos tomándose un taxi. Bueno, a ese que queremos ver, o queremos ver la imagen del taxi, este es el que se escapó y que vimos en esa imagen que vamos a recordar, que se tomó el taxi. Bueno, a este es el señor que lo detuvieron, ¿no, Jan? Axel Eduardo Ríos. Es uno, Waldo Wolf me va a corregir, de los 4 que se subieron a un taxi, fueron hacia la zona de Lanús y fue encontrado en Montegrande en las últimas horas. Aquí actuó la brigada Capturas 14. Y obviamente todavía quedan 3 prófugos. Quiero confirmar con usted, Waldo Wolf, si esto es así. Sí, es así. Fue una brigada de investigaciones de la policía de la ciudad. Y los van a encontrar a todos. Los van a encontrar. No van a descansar hasta encontrarlos. Yo estuve reunido hoy a la mañana con el jefe de policía, el comisario general Casaló, y la subjefe, la comisario general Mangiamelli, y con el jefe de investigaciones Castellucci. Tenemos una policía muy comprometida. Saben que no van a descansar hasta encontrar. A ver, una policía comprometida, pero que de algún modo vos diste a entender que lo dejaron salir. Los 2 policías que no cumplieron con su deber están apartados de la fuerza. Se les da, mire, la peor... yo no puedo sancionar a un policía hasta con determinadas sanciones hasta que no haya un juzgamiento penal. No tenemos libertad déspota de decirle a vos te echo. Pero la máxima sanción que yo como ministro le puedo dar es pasarlos a pasiva, mientras se investiga. Pasiva es se le saca el uniforme, el sueldo y la pistola. A estos 2 que estaban encargados de esa alcaidía, ese día, yo los pasé a pasiva y hoy me transformé en querellante. O sea, soy el que persigue la investigación de qué hicieron en lo penal. Así o sea, que, los están investigando. A ellos y a todos los responsables de alcaidías cuando hay fugas se los investiga. Entonces, usted me dice, ¿la policía? Claro, la policía tiene 27.000 miembros. Si hay 2 que hacen algo que no corresponde, hay que correrlos. Pasa en todas las policías del mundo. Lo que tiene nuestra garantía es que al que no hace las cosas bien, se los investiga. Esto no quiere decir que los presos no tengan que estar en la ciudad de Buenos Aires y que las condiciones sean absolutamente absurdas. Waldo, vamos a ir con eso después. Lo que quiero tratar de entender es, hubo varias fugas en los últimos tiempos, las hemos relevado aquí en los últimos meses, de presos que estaban en lugares donde no tenían que estar, no estaban en la cárcel. En todos los casos, ¿vos creés que hay alguien que de alguna manera los deja escapar? ¿Hay o es negligencia, es distracción, es adrede, sabotaje? ¿Cómo? De verdad me parece muy serio esto, porque a lo largo de los meses estamos viendo a cada rato que se escapan los presos. Situaciones complejas, explicaciones complejas. Dale. De mínimo hay negligencia, de mínimo. Pero como son lugares donde no tiene que haber presos, yo te explico. En una penitenciaría siempre hay, alrededor de la penitenciaría, un espacio donde los presos, si llegasen a ganar la calle, como se dice, a ganar la puerta, tienen que cruzar un alambrado, un cerco perimetral, alambre de púa. Como en la ciudad no tiene que haber presos, nunca hubo presos y ahora vamos a ir a los números, si ganan la puerta se van corriendo. Entonces, vos tenés un policía que si no cierra la puerta en el momento que tiene que cerrarla, o sea, antes de que de una celda puedan ir al baño, si le ganan la puerta se van. Sí. Esa puerta que era la de la calle, no estaba cerrada en el momento en que uno fue al baño de una celda de adentro. Por eso los corrimos. O sea, de mínimo hay negligencia. De mínimo hay negligencia. Pero entendamos que, ¿por qué no pasa en otras ciudades o en otras provincias? Porque los presos no están en comisarías. Nosotros tenemos presos acá, escuchá bien, en 86 lugares, 41 alcaidías y 46 comisarías. ¿En dónde? En la esquina de tu casa. Cuando algún periodista me dice, bueno,
Lo tienen que resolver. Díganme a la esquina de la casa de quién lo llevo. A una puerta de la calle. A homicidas como el que se escapó, que la ley dice que no tienen que estar en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y que en una celda donde está preparada para tener a un preso durante 24 horas, hasta que la ley dice que se lo lleva al servicio penitenciario, hay 8 al lado de la calle y piden varias veces por día ir al baño, recibir a su abogado, visitar a su familia, a la casa de quien quiere que lo lleve. Porque no tengo otro lugar que llevarlo, sino es a 87 lugares al lado de la casa tuya, de mi mamá, Pero, de su señora. ministro, la pregunta no es al ciudadano a la casa de quién, sino este es un problema que tienen que arreglar el Estado. Digo, Sí, claro, por y eso el yo Estado, vengo, y el mire, Estado, esta es una discusión que claramente está dada con el Estado nacional. lógico, por eso la denuncio acá, por eso hacer daño y mentir lleva un segundo. Explicar y construir lleva mucho tiempo. A Por ver, eso- los presos no tienen que estar en una comisaría, creo que no, es pero sentido común. lo dice la ley, no es sentido Por eso, común. pero además de la ley, es sentido común. Estar conviviendo, como vos decís, en los barrios es bastante delirante que esta situación esté sostenida. Más allá de la ley, si no hubiera ley también está mal. O sea, está mal porque es peligroso, porque no es la manera, porque algunos tienen prisión preventiva, estamos hablando de No algunos tienen casos condena, tenemos complicados. 384 condenados. Claro, hablaba de los escapados, viste que algunos tenían prisión preventiva. Pero digo, Todos. si te tocan, si los tenés, si no pudiste No, negociar que se fueran, ¿no hay que cuidarlos? Pero, sí, pero yo te estoy preguntando. Fugas. Yo te voy a contar algunos números. ¿Sabés cuántos presos? Primero, quiero explicarle a la gente que nos está escuchando que en la ciudad de Buenos Aires antes no había fugas porque no había presos. En el 2021, en la ciudad de Buenos Aires había 60 presos. No había presos porque estaban en cárceles que pertenecían a la nación. Porque se Al estaba Servicio cumpliendo Penitenciario con la Federal. ley. Ok. El kirchnerismo hasta la pandemia cumplió con la ley. ¿Por qué había 60 presos? Porque nosotros detenemos 60 personas por día, promedio. Vos detenés a la persona, auxiliar de la justicia, le avisás al fiscal, el fiscal dice prisión preventiva, mañana pasa el Servicio Penitenciario Federal y se lo lleva a una penitenciaría federal. Hasta el 2021, desde 1994, todos los porteños vivimos tranquilos porque en la casa de tu mamá al lado no había presos. En el 2021, ¿qué dijo el kirchnerismo? Vamos a joder al gobierno de la ciudad. No me llevo mal los presos, te los empiezo a dejar todos los días. 60 un día, 120 el otro, 180 el otro, pipipi, llegamos a 2.000 presos. ¿Sabés cuántos presos tenía el Servicio Penitenciario Federal en el año 2021? El federal, 14.000. ¿Sabés cuántos tiene hoy? 11.400. ¿Sabés cuánto es la diferencia? 2.600 presos. Los que están en la esquina de la casa de cada uno, Waldo, de cada uno de los porteños que nos están mirando. Waldo, insisto, mientras estén ahí, mientras no haya algún tipo de acuerdo para que estén donde tienen que estar, no hay que cuidarlos. O sea, no pueden escaparse. Para. Sí, se los cuida. Por eso, cuando un policía comete alguna infracción, se lo denuncia. Pero, ¿vos entendés que hay 6 presos en una celda que da a la calle, que tenés homicidas, que no los deja el gobierno nacional? Vos me decís una cosa. A vos te dejo 2 vasos y tenés que meter uno dentro del otro. Explícame cómo lo meto, porque si alguien tiene una idea, yo la acepto. Quiero decir una cosa, para explicarle a la gente que está viendo, supongo que tiene una enorme audiencia. La ley en la ciudad de Buenos Aires dice lo siguiente. Mienten cuando dicen, si los santiagueños cuidan sus presos, tienen que cuidar los suyos. Porque los ¿Quién miente, Wolf? Está hablando de Patricia Bullrich. Sí, la ministra Patricia Bullrich. Estoy indignado con la mentira, porque ella dice, los santiagueños tienen sus presos, los tienen que cuidar ellos. Bien. Pero, Waldo, lo más importante no es tirarse de uno a otro, es ponerse de acuerdo para que no pase. Bueno, deme una idea cómo hago. Mire, yo le voy a explicar una cosa. No, yo no me dedico a esto. No, pero Es cuando fácil, pregunta deme una idea cómo lo hago, es porque del lado Porque de la ministra no tiene disposición a resolverlo. no Esto es lo que usted está Yo diciendo. le estoy contando que se sacaron de encima el gobierno anterior 2.600 presos. Pero este gobierno ya lleva 14 meses. Y no se lo llevó. Yo cada vez tengo más presos. Hoy a la mañana había 2.393 presos durmiendo al lado de la casa de los porteños. Y por ley ocurre lo siguiente. La ciudad de Buenos Aires, déjeme explicarlo porque sí, es importante. pero La tengo que ciudad de precisar Buenos otra Aires
no tiene transferido los delitos penales. Robo y hurto, que es el 95% de nuestros presos, le corresponden a la Justicia Nacional. Y la ley dice que se los tiene que llevar el Servicio Penitenciario Federal. Lo hacía Garrigós de Régori y lo dejó de hacer para jodernos la vida a los porteños en el 2021 cuando vino la pandemia. Quedó claro eso, este ya gobierno, lo dijiste. Este gobierno se los tiene que llevar y no se los llevó. A ver, no, me para parece... seguir jodiéndole la vida a los porteños. Espera un poquitito, está Federico Zapata con nosotros, a mí me interesa muchísimo porque el tema de la seguridad es una demanda muy grande en estos momentos, ¿verdad? Es un tema que está subiendo, que a la gente le interesa muchísimo. Y estamos hablando ahora de la ciudad de Buenos Aires. Contanos qué es lo que estás relevando de estos temas. Bueno, obviamente a nivel nacional la preocupación más importante sigue siendo el tema de corrupción. Ha caído muchísimo inflación y a medida que vos bajás a los distritos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde el tema de seguridad es fundamental, bueno, en la ciudad de Buenos Aires también está mucho más presente, digamos, ¿no? Pero con esta particularidad, ¿no? No es lo mismo cuando uno pregunta cuáles son la principal problemática nacional que cuando uno va a los territorios donde el tema de seguridad aparece con mucha más fuerza. O sea, que en el AMBA decís. Sí, en el AMBA, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. En la provincia. Junto con salud son los dos grandes temas, ¿no? Es una demanda importante y claro, ahora, si tenemos acá al ministro de Seguridad, tenemos que contarle todo lo que vemos. Vos me preguntaste el tema de los presos. Y como yo digo la verdad, siempre, y más en tema de seguridad, yo me pongo contento cuando le va bien al gobierno nacional, que no es de mi partido, en inflación. Me pongo contento cuando le va bien a la ministra de la Nación. Ahora, tenemos que decir la verdad, acá no aumentaron las fugas. Antes no había presos y ahora tenemos presos durmiendo en casinos de oficiales, en comisarías donde come la gente. Entonces, te quiero decir algo. Ahora se sabe que se escaparon, pero lamentablemente el año pasado hubo menos fugas y menos fugados que en el 23. En enero del 24 había habido 3 fugas, en enero del 23, 4, y en enero del 25 hubo 0. Se fugaron 6. Sancionamos a los policías, mientras damos la discusión política, llévense a los presos, porque además hay otra cosa que no la estamos diciendo. Tenemos 3.000 policías cuidando presos que por ley no le corresponden a la ciudad, que tendrían que estar en la esquina de tu casa cuidando a tu familia. Quiero hablar con Jacqueline. Me interesa muchísimo la opinión de Claudio, porque lo que estamos viendo es que la gente lo que demanda es que las cosas funcionen y que en este caso se resuelvan estos presos que están en la alcaidía y en las comisarías y obviamente que no se escapen de donde sea. Y lo que vemos son autoridades que se pelean, digamos, distritos o ámbitos que no conversan, ¿no? Si el resultado de la elección del año 2023 fue el resultado de una condena a una política que no le resolvía los problemas a la gente, vemos que se sigue reproduciendo esto. Si Garrigós de Régori, que estaba con el gobierno de Alberto Fernández, generó esto por una cuestión política, para, como dice el ministro, joderle la vida a los porteños, lo que hay que preguntarse ahora es por qué gobiernos que tienen cercanía, que están dialogando para ver si confluyen o no confluyen en listas electorales, siguen reproduciendo la misma dinámica. Entonces, acá lo que parece estar viéndose es que en la ciudad de Buenos Aires lo que está en juego es una disputa política que tiene que ver con qué va a pasar en estas elecciones. Y los que están hoy siendo víctimas de esta disputa política son los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Claro, son los vecinos. Y esto es algo que en algún lugar la política deberá resolver, porque pareciera que desde el momento en que el gobierno nacional y Jorge Macri decidieron que no iban a confluir en un proyecto común, que esto es lo que está ocurriendo, esto parece haberse agravado. La virulencia con la que la ministra de Seguridad se refirió a este tema en los últimos días parece estar mucho más vinculado con dar una batalla política en la Ciudad de Buenos Aires que con resolver el problema de las fugas de presos en la Ciudad de Buenos Aires. Yo celebro su análisis porque coincido plenamente. Pero a ver, plenamente coincido, porque usted dice que hay dos partes que discuten, pero los vecinos no son tontos. Yo les explico a los vecinos. Tengo 87 lugares donde hay presos. No existe ninguna ciudad que tenga 87 lugares donde yo tengo que tener 5 policías cuidando 20 presos porque no entran más y ya están al 150% abarrotados. Entonces, tengo 87 lugares. Tienen 3 turnos de directores por día. O sea que tengo 270 directores por día.
¿Usted cree que entre 270 directores no existe la posibilidad que uno haga mal su trabajo? A ver, Y a pesar de que lo denuncie o incluso pueda ser corrupto, bueno, ¿qué están haciendo? Nos presionan para que esto ocurra. Y le digo un agravante. Como nosotros estamos haciendo muy bien nuestro trabajo, porque tuvimos la menor cantidad de homicidios en la historia, liberamos los piquetes y liberamos los manteros, tenemos cada vez más presos. Mientras mejor hacemos nuestro trabajo, más gente detenemos, más policías, que se llaman policías, no se llaman servicio penitenciario, porque no está transferido el servicio penitenciario a la ciudad. a ver, más Tienen que allá cuidar de presos. este conflicto, por eso estoy tratando de que Federico y Claudio hagan un análisis de esto. Hay algo que la gente demanda y esto no es. Que no se resuelva no es, Federico, ¿verdad? Que no se converse, que no hablen los distintos gobiernos no es. Bueno, a mí me parece que lo que está de fondo es una decisión que tomó la Libertad Avanza en el primer trimestre de, digamos, poner básicamente digamos, a la disolución del PRO como su objetivo estratégico, ¿no? O sea, lo que está intentando hacer la ¿Lo puedo aplaudir a este la muchacho? Libertad Avanza. No No, hace no, falta, estamos lo digo tratando- analíticamente. Está digo. diciendo que hay un sector de la Libertad Avanza que no se lleva a los presos, que no es Javier Milei. Hoy la ministra Bullrich ha decidido continuar con la política de Garrigó de Rebori para que me puteen a mí, que pongo la cara, y a los policías nuestros. Que venga a caminar la ministra a ver qué piensa la policía, que no fue preparada para cuidar presos, que no tiene los elementos para cuidar presos, que no tiene los lugares para cuidar presos, que nosotros le decimos, ojo cuando saca a pillar a 6 presos por día en un lugar que no pueden estar. A ver qué piensa, la policía la cuido y pongo el cuerpo. Tengo la enorme mayoría de los policías que A cuida a los porteños. Uno no que está me acá falla, presente, nos putean todos. no está acá presente, no me parece justo en este sentido. Estamos hablando con el ministro, pero sí la escuché y en esta misma señal donde lo que dice es, mientras estén hay que cuidarlos, dice Patricia Bullrich. Por eso los tiene que cuidar el Servicio Penitenciario Federal, lo dice la ley. Tráigame un solo estudiante de Derecho. Tráigame Bueno, un hasta solo que no estudiante de conversen Derecho. esto no va a tener Pero yo solución. lo ¿no es converso cierto, todos los Claudio? días. Lo Sin hacía duda- Garrigó de Rebori. Sin A ver, duda, le pido que se lleven los lo que presos. estamos viendo, y tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Federico Zapata, que ayer el propio jefe, el propio presidente, porque Wolf dice, no es Milei, lo que ayer hizo el propio presidente fue darle un fortísimo aval a Patricia Bullrich, que además, debo decirte Pero algo, no en relación a esto. en relación a toda su política de seguridad y en toda su gestión. Y además, no solo eso, hoy Patricia Bullrich tiene más poder que ayer en el gobierno nacional, porque de hecho, quien hoy se hace cargo de la Secretaría de Ambiente es alguien que puso ella en desmedro de alguien que viene perdiendo poder en el gobierno nacional que se llama Guillermo Franco. Es decir, Waldo Wolf trata de sacar de esta disputa al presidente. Lo cierto es que el presidente le da todo el aval a la ministra de Seguridad en todos los temas. Es Y un- te A ver, te diría- antes que te nada, diría sí. dos cosas más, digamos. Sí, La primera Federico. es, cuando yo decía, recién estaba como intentando enmarcar lo que yo entiendo que es la estrategia de la Libertad Avanza en este primer trimestre, tiene que ver con, obviamente, la intención de llegar a octubre como la única referencia de lo que vendría a ser la franja sociológica del centro, centro-derecha, extremo-derecha en la Argentina. Creo que está enmarcado en eso. Dentro de lo cual, obviamente, para el gobierno nacional, hoy Patricia Bullrich es una figura muy importante porque junto con el presidente son las dos figuras que mejor miden a nivel nacional. Esto, digamos, hay que tenerlo en cuenta porque, digo, no es un actor periférico en esa estrategia en la cual la Libertad Avanza quiere quedarse como la única fuerza, digamos, que obviamente para el PRO es extremadamente complejo porque tiene que jugar en un territorio bueno. sumamente A ver, difícil. nosotros estamos intentando, entiendo el análisis político, estamos intentando que haya más seguridad. No queremos otra cosa a los ciudadanos. ¿Sabe qué? Nunca hubo, desde que nos dejaron los presos, nunca hubo menos fuga. Ahora usted me dice, ¿puede haber fugacero dejándolos en la puerta de su casa? En la puerta de su casa, durmiendo 8 en una habitación y cada vez más, porque cada vez detengo más, es muy difícil, esté yo o esté otro, porque la policía, ante un grupo comando, en un lugar donde hay una puerta y sale a la calle, no puede hacerlo. Por eso la ley dice que no puede hacerlo. Entonces, Me parece que está todo planteado. Ojalá podamos hablar con la ministra. Lo que cuando escuchamos, se quiere venir a hablar conmigo no tengo problema. lo que escuchamos es esto que yo le transmití varias veces, que tiene que ver con que a ella le parece que mientras estén allí son los responsables, la ciudad, lo repito. Si yo le los dejo que un lo preso tienen que acá y le cuidar. digo que a mí me parece que usted lo tiene que cuidar, ¿usted lo cuida? No es mi Bueno, responsabilidad. tampoco es mía porque la ley soy dice que no tengo que funcionaria cuidarlo. pública. La ley dice que tiene que agarrarlo al Servicio Penitenciario Federal y llevárselo. Waldo, le quiero